Bueno, ahí estamos. Hola Natalia, se cayó de nuevo. Bueno. Acá está. Hola Natalia, Hola, ¿qué ¿se me tal? escucha? Sí. Está bien. Bueno, habíamos empezado a ver en la última teoría scheduling de la CPU o de procesos. Habíamos hablado un poco de lo que es planificador de largo, mediano y corto plazo. Y ahora nos estábamos centrando, nos estábamos focalizando en lo que es el planificador de corto plazo. Habíamos visto criterios, que hay distintos criterios para planificar una CPU y que tienen que ver con algunas medidas, algunas de las cuales están aquí. Y que los criterios están orientados básicamente a usuario y de sistema y que en general se contraponen unos con otros. Encontrar una línea de equilibrio, un punto de equilibrio en todo el espectro de algoritmos que tenemos para planificar una CPU es una tarea complicada, porque nosotros no tenemos el control de la naturaleza de los procesos que se van a hacer dueños de nuestro sistema. Entonces, recuerden que tenemos entonces típicamente procesos que están acotados a CPU, habíamos llamado, y otros que están acotados a entrada-salida. Que quizás lo mejor sería tener, a los fines de hacer un buen uso del sistema en general, un equilibrio entre la carga de trabajos, entre unos y otros. Pero esto no siempre es así. Hola Federico, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Entonces, habíamos visto que la idea era entonces en el planificador de corto plazo que el sistema operativo determinaba cuál era el próximo proceso que iba a utilizar la CPU. Entonces, analizaba la lista de procesos que estaban en estado de listo, determinaba en base al criterio que adopta ese algoritmo y elige uno de los procesos en ese estado de listo. A ese proceso le asigna la CPU. Entonces, por más que nosotros tengamos distintos criterios, habíamos visto también que estábamos con posibilidad de trabajar con el modo de decisión que era preemptivo o no preemptivo. Es decir, todo algoritmo es o preemptivo o no preemptivo. Cae en una de esas dos categorías. El no preemptivo es aquel que deja que el proceso se ejecute hasta que se produzca una interrupción por su propia, digamos, hasta que el proceso decida dejarlo al procesador, porque él mismo solicita algún tipo de servicio al sistema operativo que va a demorar, ¿sí? Típicamente entrada-salida. Entonces, habíamos dicho en un lenguaje un poco más cercano, es cuando el proceso decide dejar el procesador. En esos casos, tenemos que el propio proceso es aquel que se va a tener que bloquear, a ver, es el que va a pedir un servicio, entonces el sistema operativo lo va a bloquear. En esas situaciones en las que el propio proceso quiso, digamos, hacer una operación de entrada-salida, por ejemplo, decimos el propio proceso se bloquea. Lo llamamos así, aunque sabemos que obviamente el que lo hace es el sistema operativo. Cuando ocurre una situación de esas, que el propio proceso ejecuta algún tipo de instrucción que requiere atención del sistema operativo y ese proceso debe ser pasado bloqueado,
Es entonces que se determina, por parte del sistema operativo, la necesidad de schedulear un nuevo proceso. Si ese scheduling de un nuevo proceso ocurre únicamente en esas circunstancias, entonces estamos ante un algoritmo de scheduling no apropiativo o no expropiativo o no preemptivo, ¿sí? Es decir, el proceso que está ejecutando deja la CPU. ¿Por qué? Porque se tiene que ir a hacer entrada-salida o algo por el estilo. El proceso que está ejecutando deja la CPU. Entonces el sistema operativo, el planificador, entonces se ve obligado a hacer el scheduling de un nuevo proceso. Cuando, en cambio, tenemos la posibilidad de hacer el scheduling por parte del sistema operativo, hacemos el scheduling de un nuevo proceso, le asignamos el procesador, pero se lo damos por un tiempo determinado y decimos, bueno, vos proceso X te vas a ejecutar por X por N unidades de tiempo, nada más. Si superás ese tiempo, yo, sistema operativo, te voy a sacar el procesador. O por algún que otro evento que no necesariamente tiene que ver con la propia entrada-salida de ese proceso que está ejecutando. Como por ejemplo, algún otro proceso en nuestro sistema que llega al estado de listo, entonces, por ejemplo, el sistema operativo podría tomar la determinación de schedulear un nuevo proceso. Entonces ahí ya son un par de situaciones más. Hola Ricardo, ¿qué tal? Profe, no me interrumpo. Sí. ¿Usted está compartiendo pantalla de algún... Ahí vamos, perdón, ahí vamos. No sabía. Ah, sí, hiciera falta. Gracias por el aviso. Manténganme. Igual todavía no habíamos llegado ahí, ¿no? Porque estábamos medio como en un repaso. Quiero reforzar la idea del algoritmo preemptivo y no preemptivo. ¿Sí? Está muy bueno que lean, por ejemplo, en Stallings tiene un pequeño resumen de las situaciones por las cuales un sistema operativo esquedulea un nuevo proceso a la CPU. Entonces, dependiendo de qué tipos de eventos son los que hacen que el sistema operativo elija otro proceso para mandar a la CPU, estamos ante la presencia de un algoritmo preemptivo o no preemptivo. Bien, volviendo a como seguíamos recién. Un algoritmo preemptivo, entonces, la decisión de esquedular un nuevo proceso ocurre cuando el proceso que estaba ejecutando deja la CPU o cuando el sistema operativo lo cree conveniente ante la ocurrencia de algún otro evento, como por ejemplo la llegada de otro proceso al estado de listo o alguna otra interrupción que tenga que ver con lo que sea o con la cual tuvo que actuar el sistema operativo o que se le terminó, por ejemplo, el tiempo asignado al procesador al proceso que estaba ejecutando. Entonces, hay algunos eventos más bajo los cuales el sistema operativo puede tomar la decisión de schedular un nuevo proceso. Ahí estamos en una situación preemptiva. Lo que ocurre en este momento, en estos casos, con un algoritmo preemptivo, es que el proceso que estaba ejecutando quiere seguir ejecutando. Si lo dejamos, sigue ejecutando. Pero el sistema operativo por algún motivo no lo deja, ¿sí? Le saca el procesador, lo vuelve a poner en estado de listo y elige otro proceso para ejecutar. Ahí estamos en la presencia de un algoritmo preemptivo o apropiativo. O expropiativo, dependiendo si lo vemos del lado de vista del proceso o del procesador. Bien. Habíamos visto algo como una primer forma de schedulear procesos que tenía que ver con las prioridades. Después vamos a ver
que las prioridades se determinan estática o dinámicamente. En el caso de las prioridades estáticas, bueno, es muy simple. El procesador se le asigna siempre a un proceso que tiene la más alta prioridad. Y también tenemos que tener en cuenta que prioridades pueden ser preemptivas y no preemptivas. En un caso de prioridad preemptiva, cada vez que llega al estado de listo un nuevo proceso con mayor prioridad, ese va a tomar entonces el procesador, el sistema operativo se lo debe dar al procesador porque él es el que tiene más prioridad. El que estaba ejecutando se irá pasado a listo, o si justo se bloqueaba, bueno, irá bloqueado. Bien, habíamos visto eso. Hay un ejemplo, y yo a los fines de que en algún momento quizás lo puedan seguir ustedes a este ejemplo, hay que tener en cuenta esto. Les quiero explicar a qué se refiere esto de estas declaraciones que dice abajo. Primero, en la tablita tenemos 5 procesos. La siguiente columna es tiempo de arribo, instante de arribo, ¿sí? Es decir, un proceso llegó en el instante 0, el segundo en el 2, el otro en el 4, 6 y 8, ¿sí? Instante en el que un proceso llega al estado de listo, ¿sí? Instante de arribo. Tiempo de servicio. El primer proceso, 3 unidades de tiempo, el segundo 6, el segundo 4, el segundo 5, el siguiente 5 y el último 2. Ese tiempo de servicio es tiempo de CPU que va a utilizar el trabajo. Bueno, aclaraciones. Cuando hablamos de trabajos batch, si se acuerdan de trabajos batch, yo lo digo no solo por este ejemplo, lo digo porque vamos a ver quizás diversos ejemplos y en la práctica también nos vamos a encontrar con ejercicios en los cuales vamos a ver tiempo de ejecución o tiempo de servicio o cosas por el estilo. Y lo que vamos a estar hablando en el caso de los trabajos batch es el tiempo total de ejecución que van a utilizar, el tiempo total de uso de CPU. ¿Sí? En el caso de los trabajos batch, recuerden que se van ejecutando uno a continuación de otro, ¿sí? Un trabajo batch, se ejecuta uno, le doy el procesador, se ejecuta y espero que termine. Después viene el siguiente, y así sucesivamente. Bien, en cambio, todo trabajo interactivo, todo trabajo no batch, que se esquedulee por el sistema operativo, lo que tenemos que tener muy, muy presente es que el scheduling se basa mucho en el tiempo de servicio, así como ustedes lo ven acá, ¿sí? Tiempo de servicio. Hay varios algoritmos que tienen que ver con el tiempo de servicio, tiempo de CPU que recibe cada uno de los procesos. Hay algoritmos que se fijan en cuánto tiempo de CPU le di a un proceso y en cuánto tiempo de CPU es probable que le dé a un proceso. Ya lo vamos a ver. Entonces, ese tiempo que le di, ese tiempo que le daré eventualmente a un proceso interactivo hace referencia a las ráfagas de CPU. Es decir, por ejemplo, proceso 1. Tiempo de servicio de CPU, ¿no? 3 unidades de tiempo. Es la cantidad de tiempo que ese proceso va a estar ejecutando, ¿sí? Una ráfaga de CPU de 3 unidades de tiempo. El scheduling en muchos algoritmos se basa en esa ráfaga de CPU. En la última conocida o en quizás la próxima. O en las últimas.
conocidas. Entonces, un proceso, recuerden, volvamos a los orígenes, un proceso típico, ¿qué hace? Ejecuta una ráfaga de CPU, luego tiene un intervalo grande relativamente de entrada-salida, vuelve a ejecutar una ráfaga de CPU, ¿sí? Y nuevamente una ráfaga importante de entrada-salida. Eso es lo que hace típicamente. En algún momento, por supuesto, va a estar esperando simplemente en estado de listo. Entonces, ejecuta, espera, ejecuta, espera, ejecuta, espera. Cada vez que se ejecuta decimos que se produce una ráfaga de CPU. Un burst de CPU. Una ráfaga de CPU. Entonces, nos vamos a encontrar muchas veces con estos términos, ráfaga de CPU. Bien, para interpretar este ejercicio, este tiempo de servicio entonces se debe interpretar ya sea como el tiempo total de ejecución requerido para algunos algoritmos, o bien como la duración de las ráfagas de CPU de un proceso, ¿sí? Y, por ejemplo, si el proceso 1, digo, tiene una duración de 3 la ráfaga, es como que yo siempre tengo que asumir que las ráfagas de ese proceso son de 3 unidades de tiempo. Bueno, vamos a lo que es. Algo estuvieron, tengo entendido, haciendo en la práctica con respecto a FCFS. Segunda política de planificación que vamos a ver. Segundo algoritmo que vamos a ver. Algunos refieren a que esto no es una política. Acá no hay una política, pero en definitiva, a ver, si yo tengo otras, entonces esta es una. Así que debe ser interpretada como una de ellas. Y decir, bueno, obviamente FCFS es first come, first served. Es decir, el primero que llega, el primero que atiendo. El primero que llega al estado de listo, a ese le doy el procesador. ¿Sí? Bien, acá es donde ustedes ya tienen que empezar a tener muy en claro lo que son las ráfagas de CPU. Y que terminada una ráfaga de CPU, el proceso vuelve. En este caso, como no decimos nada en este ejemplo, todos los procesos son acotados a CPU, ¿sí? No tenemos en el enunciado en el ejercicio ninguna referencia a que los procesos hacen entrada-salida. Entonces, fíjense, en este caso, el primero que llegó al estado de listo es el proceso 1, y sucesivamente fueron llegando los demás en ese orden, ¿sí? ¿Qué pasa? El primer proceso va a estar 13 unidades de tiempo haciendo uso de la CPU, el segundo va a estar 6, las ráfagas son 6, las siguientes son 4, 5 y 2. A ver, como llegaron en ese orden, el primero está 3, el segundo está 6, el tercero está, no sé, 4 creo que era, sí, 4, 5 y 2, ¿sí? Entonces, en el orden que llegaron, ¿se alcanza a ver el puntero del mouse? Sí, ¿no? Se ve. Sí, sí se ve. Bien, entonces, en el orden en el que llegaron, si hacemos un diagrama de tiempo, nos vamos a encontrar con que el proceso 1 llega en el instante 0 y ejecuta hasta las 3 unidades de tiempo. Ahora, el proceso 2 llegó a las 2 unidades de tiempo al estado de listo. ¿Sí? El proceso 2 llegó a las 2 unidades de tiempo mientras se estaba ejecutando el proceso 1. Como esta es una política no preemptiva, entonces el proceso 1 siguió ejecutando hasta que largó el procesador a las 3 unidades de tiempo. Es decir, a ver, en este ejercicio nosotros estamos haciendo futurología. Sabemos positivamente que la primer ráfaga o el primer proceso demora 3 unidades de tiempo en ser atendido. El segundo 6, así.
Bien. Cuando termina el proceso 1, recién ahí el sistema operativo esquedulea al proceso 2 para que se ejecute. El proceso 2 va a estar en ejecución durante 6 unidades de tiempo. Mientras tanto, en el instante 4 llega el proceso 3. O sea, acá, en este instante, el proceso 3 ya se encuentra en la lista de listos. Sin embargo, de nuevo, como es una política no preemptiva, el proceso 2 sigue ejecutando hasta que él larga la CPU. ¿Estamos? Su ráfaga de CPU dura 6 unidades de tiempo. Entonces, como estoy implementando una política de asignación de procesador no preemptiva, el proceso que está ejecutando sigue ejecutando hasta que termina efectivamente esa ráfaga de CPU. Bien. Y así pasa lo mismo con los demás procesos. Entonces, fíjense que el proceso 5 empieza a ejecutar recién en el instante 18, siendo que llegó en el instante 8. En el instante 8, por acá, el proceso 5 ya estaba listo, ya estaba en estado de listo. Tuvo que esperar todo este tiempo, hasta el 18, es decir, estuvo 10 unidades de tiempo esperando en estado de listo, hasta que le tocó el turno de ejecutarse. El sistema operativo le hizo el scheduling y lo largó a ejecutar. Por supuesto, todo esto que vemos acá es en condiciones ideales. Un segundito. Condiciones ideales en cuanto a que, fíjense, por ejemplo, termina la ráfaga de CPU del proceso 1 y el proceso 2 empieza a ejecutarse instantáneamente, en el mismo momento. Ustedes saben que esto no es precisamente así en la vida real. El sistema operativo le toma un momento hacer un cambio de proceso, que es lo que hubo acá, ¿sí? Ahora estamos hablando de planificación, pero cuando el sistema operativo hizo un scheduling de un nuevo proceso, lo que tuvo que hacer es un cambio de proceso, que es lo que ya hablamos en la unidad anterior. Ese cambio de proceso al sistema operativo le lleva tiempo. Hay interrupción en el medio, el tratamiento de esta interrupción lleva tiempo y conlleva a que haya que escribir cosas en la memoria principal, que haya que rescatar, que haya que traer de la PCB del nuevo proceso, en este caso PSUB2, la información de contexto, plancharlo en la CPU y asignarle entonces la CPU a ese proceso para que ejecute. Lleva tiempo, es decir, acá estamos hablando de condiciones ideales. Y en algunos casos, en algunos ejemplos, vamos a trabajar así. Pero en la práctica vamos a ver, vamos a tener en cuenta los tiempos de cambio de proceso, ¿no? Como para hacer un poco más cercano a la realidad la ejercitación. Bien, entonces, FCFS es una política de planificación no preemptiva, donde la función de selección consiste en darle el procesador al proceso que ha estado esperando por más tiempo en la lista de procesos listos, en estado de listo. Bien, y el modo de decisión, por supuesto, como ya dijimos, es no preemptivo. Bien. Es muy simple de implementar FCFS, y esa quizás es su principal ventaja. Es muy fácil, en algún sentido también es justo, porque el primero que llegó al estado de listo es el que le dio el procesador. Ahora, en realidad, ¿qué pasa? Favorece a los procesos acotados por CPU y a los procesos largos. Imaginen que un proceso que no realiza ninguna operación de entrada-salida puede estar monopolizando la CPU, es decir,
Si el proceso que está ejecutando no hace entrada-salida, él sigue ejecutando. Y mientras él sigue ejecutando, el sistema operativo no se mete a tratar de schedulear otro proceso. Con lo cual, si él hace uso de CPU, 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 los demás procesos se pueden ver retardados por la ejecución de este primero. Entonces, los procesos acotados por entrada-salida deberán esperar hasta que los procesos que están acotados a CPU terminen o vayan terminando, ya sea por ráfaga o ya sea por duración total del proceso, ¿sí? Ya sea un batch o ya sea un proceso interactivo. Bien, esto es para tener en cuenta también. Los procesos acotados por entrada-salida deben esperar aún cuando las operaciones de entrada-salida que ellos requirieron ya terminaron, lo que lleva a una pobre utilización de los recursos de entrada-salida. Claro, ustedes fíjense, no solo tienen que esperar porque demora la entrada-salida que piden, sino que además, mientras se está ejecutando esa operación de entrada-salida, el proceso que está acotado a CPU es muy probable que ya haya pegado la vuelta y haya vuelto de nuevo a listo. Es muy probable que en listo ya estén antes los demás procesos que son acotados a CPU y no los que son acotados a entrada-salida. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, un intento por evitar que los procesos acotados a CPU monopolicen el uso de la CPU es hacer lo que se llama un round robin. A ver, antes de pasar ahí, tenemos en claro que uno de estos procesos que monopolice el uso de la CPU, lo que haría, imaginen que tenemos un sistema con un único procesador, muy buen procesador, compartido por varios usuarios, y que cada uno de estos procesos son procesos de usuarios. Este fulanito, el usuario 5, dueño del proceso 5, no va a estar muy feliz si tiene que esperar que se ejecute primero todo el 1, después el 2, 3, 4. ¿Estamos? No va a estar muy feliz. Entonces, si estos son usuarios de procesos interactivos, si están usando procesador de texto, los 5, por ejemplo, el usuario 5 va a estar que trina, ¿no? Entonces, un intento por hacer la cosa un poco más equitativa en ese caso es implementar otra política que la llamamos round robin. RR la abreviamos. La función de selección de round robin es la misma que FCFS, es decir, el sistema operativo, el planificador de corto plazo, va a despachar el proceso que ha estado esperando por más tiempo en la lista de listos. O sea, función de selección es la misma. Es una lista, una cola FIFO, ¿no? Donde simplemente voy despachando los procesos en el orden de llegada al estado de listo. Ahora, la gran diferencia es que mientras FCFS era no preemptiva, esta es preemptiva. Esta política es preemptiva. ¿Qué pasa? Aquí se establece, esta política necesita que se fije por lo menos un quantum. Tiene entonces toda política round robin una variable quantum, ¿sí? Que para los fines de mostrar en este ejemplo se establece en una unidad de tiempo. Vamos a hacer el seguimiento. El proceso 1 llega en el instante 0, con lo cual le asigno la CPU. Empieza a ejecutar. En el instante 1, al proceso 1 se le termina su quantum. Acá, en este punto, en el 1. Se le termina su quantum. En ese instante,
ocurre una interrupción por reloj, es interna de la CPU, ¿sí? Es decir, cuando yo despaché el proceso 1, yo sistema operativo despacho proceso 1, establezco el relojito interno de la CPU en 1. El timer lo pongo en 1 unidad de tiempo. Entonces, cuando se ejecuta este proceso, a la 1 unidad de tiempo, el timer suena, es decir, se produce la interrupción. El sistema operativo se fija de qué se trata, interrupción por tiempo, ok. Entonces analizo yo sistema operativo la situación. ¿Y qué digo? Instante 1, bien, llegó la hora de eventualmente despachar un nuevo proceso, porque se le terminó el tiempo a este señor, al proceso 1. Pero ¿qué pasa? Planificador de corto plazo, me fijo en la lista de listos y todavía no hay ningún proceso listo. ¿Estamos? El proceso 2, recuerden que llega a listos en el instante 2. En el instante 1 todavía no llegó a listo. Con lo cual el sistema operativo, cuando se fija en el instante 1 a ver quién está como para ejecutarse, no hay nadie. En estado de listo no hay nadie. Con lo cual, ¿qué hace? Deja que se siga ejecutando el proceso 1. De nuevo, esto es una situación ideal. Acá hubo un tratamiento de la interrupción en el instante 1 y hay una pequeña demora que no la estamos mostrando por simplicidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bueno. Sí. A ver si hay alguien esperando entrar acá. No sé. ¿Qué sé yo? Parece que no. Bueno. Por ahí me engancho, ¿viste? Y me olvido. Bueno. ¿Qué pasa? Una unidad de tiempo después, de nuevo, interrupción por quantum. Se le terminó de nuevo el quantum a este proceso. Y ahora sí. Ahora sí, cuando el sistema operativo encuentra que en estado de listo justo acaba de llegar un nuevo proceso, bien, listo, le da el procesador, instante 2, al proceso 2 que acaba de llegar. Y el proceso 1, que tenía una ráfaga de 3 unidades de tiempo, vuelve al estado de listo, ¿sí? Con lo cual queda primero el proceso 1 en estado de listo, ¿sí? Bien. Entonces, le da el procesador al proceso 2 y el proceso 2 ejecuta durante 1 unidad de tiempo. Cuando estamos acá en el instante 3, en esa unidad de tiempo que se le terminó el tiempo al proceso 2, de nuevo interrupción. Salta de nuevo el sistema operativo y se fija. A ver qué pasó en el instante 3 que tenemos. ¿Llegó alguien más? No, en el instante 4 llega el proceso 3. En el instante 3 tenemos el proceso 2 que estaba ejecutando y el proceso 1 que volvió a pasar a listo en el instante 2. Entonces, como al proceso 2 se le terminó su quantum y hay un proceso en estado de listo como para ejecutar, hago de nuevo un cambio de proceso. El sistema operativo hace un cambio de proceso y elige para ejecutar al que estuvo esperando en la lista de listos por más tiempo, que es el proceso 1, y que en este caso es el único, que estaba listo. Bueno, le da el proceso de nuevo al proceso 1. El procesador al proceso 1. Se lo asigna, establece el quantum y ejecuta el proceso 1 durante 1 unidad de tiempo, que es el quantum. Instante 4, se le termina el quantum al proceso 1. Claro, a ver, cuando le di de nuevo el procesador al proceso 1, ¿qué pasa? Con el proceso 2 lo volví a dejar en listo, yo sistema operativo. Con lo cual quedó en la lista, en el estado de listo. En el instante 4, lo que pasa es que se le termina el quantum al 1
y casualmente termina el proceso 1. Las dos cosas ocurren. Bien. Voy a analizar la lista de listo en el instante 4 y ¿qué hay? ¿Con qué me encuentro? En el instante 4 me encuentro con que en el estado de listo estaba el proceso 2 y además acaba de llegar el proceso 3 en el instante 4. Pero el proceso 2 quedó antes, quedó primero. En el instante 3 lo puse en estado de listo. Y en el instante 4 llegó el proceso 3. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Queda clarito eso. El proceso 2 quedó en estado de listo en el instante 3, mientras que el proceso 3 llegó al estado de listo en el instante 4. Entonces quedó primero en estado de listo el proceso 2 y luego el proceso 3. Entonces, en el instante 4, cuando hay que hacer scheduling, al primero que voy a despachar es al 2 de nuevo, al proceso 2. Despacho al 2. ¿Cuánto tiempo? Una unidad de tiempo, un quantum. Hasta el instante 5. En el instante 5, ¿qué pasa? El que estuvo más tiempo esperando en el estado de listo, el proceso 3, que era el único que estaba, por supuesto. El proceso 1 ya había terminado. Entonces le doy una unidad de tiempo a este. Bueno, ¿qué pasa? Luego viene, como cuando este usa su quantum, le doy el procesador de nuevo el proceso 2. Y así sucesivamente. Pero, ojo, el proceso 4 llegó en el instante 6. En el instante 6, ¿qué tengo yo? Yo tengo que estaba ejecutando el proceso 3 y el proceso 2 ya estaba en estado de listo. En el 5 lo puse en estado de listo. Entonces, en el instante 6, en vez de darle el procesador al proceso 4, se lo doy de nuevo al 2 porque ya estaba esperando. Pero cuando se le termina el tiempo al 2, le doy al 4. Y luego al 3 y así sucesivamente. Si ustedes después lo siguen a esto, se van a dar, a este ejemplo, se van a dar cuenta de que en realidad no es ni más ni menos que un FCFS con límites de tiempo. Una unidad de tiempo máximo cada ráfaga de CPU. Salvo que no haya otro proceso en estado de listo. Como es en este caso, donde hay una ráfaga de 2 unidades de tiempo acá al principio y acá al final. Otra ráfaga de 2. Bien. Entonces, esto es lo mismo que FCFS. Se le permite ejecutar hasta que se bloquea, hasta ahí es igual que FCFS, o expira su quantum. Ahí ya es preemptivo. Cuando el quantum se agota, se produce una interrupción de reloj y el proceso nuevamente es pasado a estado de listo. Recuerden que este ejemplo está haciendo mención a que todos los procesos son exclusivamente de uso de CPU, son acotados a CPU, exclusivamente. Bueno, ¿se entendió cómo funciona esto? Sí, sí. Sí, sí. Va bien. Bien. La variable Q, el quantum, para este algoritmo, debe ser diseñada, debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema operativo. Nuestro planificador tiene que tener especial cuidado con la variable Q, con el quantum. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a un proceso para que se ejecute? En términos generales, yo tengo que establecer esto. El quantum, es decir, el tiempo que yo le doy a un proceso para que se ejecute, debe ser bastante más grande que lo que me toma a mi sistema operativo hacer
un cambio de proceso. ¿Sí? Piensen un poquito. Yo, sistema operativo, haciendo un cambio de proceso, tardo, por decir algo, 1 milisegundo. Es una barbaridad, pero bueno, imaginen. Yo, si le voy a dar para que se ejecute a un proceso como máximo 1 milisegundo, ¿qué estaría haciendo? Piensen que estoy con 1 milisegundo dando el procesador para que se ejecute trabajo útil y 1 milisegundo hago trabajo administrativo de sistema operativo, overhead. Entonces, trabajo útil 1 milisegundo, overhead 1. Útil 1, overhead 1. 1, 1, 1, 1. A lo largo del tiempo, la eficiencia de mi CPU es 50%. Hice 50% de trabajo útil. El resto es overhead, es sistema operativo, es administración. Bajo uso de la CPU, baja eficiencia de la CPU. La CPU por ahí se estuvo ocupando en todo momento quizás, pero con trabajo útil, 50% del tiempo. Entonces, por eso decimos que el quantum tiene que ser considerablemente más grande que el tiempo que le toma al sistema operativo hacer un cambio de proceso. ¿Se entiende esto? Debe ser bastante más grande, mucho más grande. Cosa de que esa relación de eficiencia se pueda manifestar y podamos tener una eficiencia mayor al 50%. Además, el quantum debe ser un poco más grande que la interacción típica, pero no tanto que termine penalizando los procesos acotados por entrada-salida. Esto ya es un poco más difícil de establecer. Interacción típica. ¿Qué es la interacción típica? Es esos tiempos de respuesta por ahí de los que hablábamos en la primera o segunda clase, donde estimulo al sistema, se produce un evento de estímulo al sistema y el sistema empieza a responder a ese estímulo. Ese tiempo que transcurre entre el evento de entrada y que el sistema empieza a responder es el tiempo de respuesta. O lo podemos, es lo que acá estamos hablando de interacción típica. Entonces, si a un proceso yo le doy un quantum que sea más chico que su interacción típica. A ver, en otras palabras, si se entendió bien el concepto de ráfaga de CPU, ¿qué pasa? Imaginen el promedio, la ráfaga promedio de un proceso. Un proceso ejecuta una ráfaga de CPU de 4, después está esperando, después ejecuta una ráfaga de 2, después ejecuta otra ráfaga de 4 más adelante. 4, 2, 4. Entre medio hubo esperas. En promedio, la ráfaga de ese proceso es de 10 sobre 3, ¿no? 33. Esa sería la interacción típica de ese proceso, aproximadamente. Entonces, si yo a ese proceso le doy un quantum de 4, un poquitito más grande que la interacción típica, que es 333, le doy 4, entonces le voy a estar dando un quantum y él puede ejecutar 4, después va a ejecutar 2 y después va a ejecutar los 4. ¿Sí? Eso es lo que necesita ese proceso ejecutar en la CPU. Piensen qué pasa si yo a ese proceso le doy un quantum de 2.
Entonces, primer ráfaga que el proceso debe ejecutar son 4. Pero yo le doy un quantum de 2. Entonces, ejecuta 2 unidades de tiempo. Pero como yo le di un quantum de 2 nada más, hago un cambio de proceso y ese proceso va a terminar de ejecutar su primer ráfaga de 4 la próxima vez que le toque ejecutarse, que yo sistema operativo le diga ejecutate. Entonces, va a ejecutar 2, hago un cambio de proceso y después va a ejecutar otras 2 unidades de tiempo. Recién ahí terminó de completar su primer ráfaga real en CPU. En algún otro momento, cuando quiere ejecutar su segunda ráfaga, le doy el procesador y va a ejecutar la ráfaga de 2. Fenómeno. Justito le alcanza con el quantum. Pero después, en la siguiente ráfaga, cuando de nuevo el proceso quiere ejecutar 4 unidades de tiempo, y yo le di un quantum de 2, vamos a estar en la misma que el principio. Va a ejecutar 2 unidades de tiempo, se va a producir un cambio de proceso porque le di un quantum de 2, y después, en algún otro momento, va a terminar de ejecutar el pedazo de ráfaga que le falta, que son otras 2 unidades de tiempo. ¿Qué pasa? En el medio, a cada ráfaga, a cada interacción típica de ese proceso, yo le metí un cambio de proceso. Le metí overhead, le metí trabajo administrativo, sistema operativo. Si yo hubiera utilizado un quantum de 4, esto no me pasaba. Pero como usé un quantum de 2, sí, me quedé muy corto y tengo mucho overhead. Entonces, eso es más o menos lo que está explicado acá en estos gráficos acá abajo. Entonces, fíjense, yo a un proceso le doy el procesador en este punto y le doy un quantum de Q unidades de tiempo. Pero el proceso, en su ráfaga típica, su interacción típica, es de S unidades de tiempo, hasta acá. Entonces está bien. Con un poquito más que yo le di de quantum, está bárbaro, porque le di un poquito más y la interacción típica le alcanza ese proceso para ejecutar una interacción típica. ¿Sí? Bien. Eso es una situación en la que el quantum es un poco más grande que la interacción típica. Ahora, lo que decíamos recién ocurre acá abajo, cuando el quantum es menor que la interacción típica. Entonces, la interacción típica es S unidades, a ver, S unidades de tiempo. Yo le doy un quantum que es chiquitito, el proceso necesita ser cambiado, porque se le terminó el quantum, pero se quedó con ganas de seguir ejecutando, es decir, su ráfaga, su interacción típica aún no terminó. Otras cosas pasan en el medio, es decir, otros procesos ejecutan en el medio, y después sigue ejecutando su ráfaga en este último pedacito. Es lo que decíamos antes. ¿Se entendió ese tema, chicos? Sí, sí. Bueno. Hay un ejercicio, una práctica con cuestiones de estas. Bien. Round robin puede ser bueno, puede ser malo. A ver, entonces, determinar cuánto tiene que ser ese quantum no es una tarea sencilla. Porque también pasa lo otro. Si yo le doy un quantum muy grande y aparece un trabajo que es acotado a CPU, es decir, que hace uso intensivo de la CPU, no tiene entrada-salida, va a usar todo su quantum. Entonces, por ahí, si yo tengo un quantum muy grande, le estoy dando la posibilidad a aquel que tiene unas ráfagas muy grandes de que se ejecute completamente. Eso va en detrimento de los demás que tienen una ráfaga un poco más chica, ¿sí?
en un caso extremo, si yo tengo todos trabajos acotados a CPU, termino en esto. ¿Sí? Si yo el quantum lo pongo muy, muy grande, con trabajos acotados a CPU, termino en un FCFS, básicamente. Analícenlo con tiempo, se van a dar cuenta. Bien. ¿Qué le pasa al round robin? Sigue favoreciendo los procesos acotados por CPU, porque un proceso que está acotado por entrada-salida utiliza la CPU por un tiempo menor al quantum. Siempre va a ser un tiempito menor, apenitas. Los procesos acotados por entrada-salida hacen una ráfaga de CPU muy, muy cortita, mucho más corta que otros procesos típicos. Y se van inmediatamente bloqueados por entrada-salida. Entonces, durante todo el tiempo que están en entrada-salida, se quedan bloqueados. Y el round robin va a hacer que todo el otro proceso que se le haya terminado el quantum pase derecho a listo, mientras que estos van a ir a listos cuando salgan de bloqueados, los que hicieron entrada-salida, pero van a quedar abajo. Entonces, van a tener igualmente un poco más de preponderancia los acotados a CPU. Entonces, bueno, ¿ven? Los acotados a CPU se van a colar siempre en estado de listo antes que los que estaban bloqueados por entrada-salida. Van a venir más atrás, ¿no? Para evitar eso, hay una alternativa de solución a la cual se lo llama round robin virtual. Que la idea es, para solucionar ese problema, ¿no? La idea es que todos esos procesos que pasaron por bloqueados, en vez de ir a listos, pasen a una lista especial que la llama cola auxiliar. Acá, ¿no? Van a pasar a una cola auxiliar. En vez de ir a listo derecho de viejo, igual que todos los demás procesos, los que estuvieron bloqueados por entrada-salida pasan a una cola auxiliar. Y esa cola auxiliar tiene preferencia para ser despachado antes que la lista de listos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que los procesos que están ahí, en esa cola auxiliar, cuando los cuando los despache y vayan a ejecutar, la ráfaga va a ser muy, pero muy cortita, y de nuevo van a estar en bloqueados. Con lo cual me va a dar la chance de que igualmente elija procesos que están en la lista de listos. Digamos, esta es entonces una forma de evitar ese problema que teníamos antes con el round robin clásico. Ahora, cuando estamos implementando esto, además lo que hacemos es, le damos un quantum distinto a un proceso que despachamos desde la cola auxiliar. No le damos el mismo quantum que a un proceso que despachamos de listos. Le damos el quantum menos el tiempo que había utilizado antes. Le damos lo que le faltaba de un quantum típico, digamos. Algo así. ¿Sí? Le damos el quantum menos lo que había usado antes, cuando fue despachado del estado de listo. Bien. Esa es la idea con esto, con el round robin virtual. Acá está desde un esquema de colas, cómo se implementa y ese round robin virtual. Esta sería la lista de listos, tipo convencional, como siempre. Los procesos son admitidos, se despachan. Si un proceso usó subquantum, vuelve acá. Si es acotado de entrada-salida, vuelve acá. Perdón, a CPU, vuelve acá y se queda dando vuelta acá hasta que termina. Ahora, si un proceso se va a pasar a bloqueado, bueno, pasa a bloqueado. En estas listas vienen los procesos bloqueados. Cuando salen del estado de bloqueado, van a esta cola auxiliar. Entonces recuerden, en el round robin virtual, esta cola auxiliar tiene prioridad por sobre la lista de listos.
y el proceso viene entonces a ocupar el procesador con prioridad por sobre los que están listos. Bien, esa es la implementación de round robin virtual. Bien. Vamos a pasar a otra política. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cómo venimos? No, pues yo por lo menos. Vimos prioridades hasta ahora, vimos FCFS, vimos round robin y round robin virtual. Ya llevamos 4. Bien, ahora vamos por la quinta. SPN o SJF. Shortest Process Next, o se lo suele llamar también Shortest Job First. Acuérdense que Job es la terminología usada para los procesos en trabajos batch, ¿sí? Bien. Fuera. Quiero que se vea todo. Fuera. Cosito. Bueno, ya se irá. Bueno, a ver. En SPN. Otra vez. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando de el ejemplito ese donde el proceso 1 llegaba en el instante 0 y tenía una duración de 3 unidades de tiempo, un tiempo de servicio de 3 unidades de tiempo. Esta es una política en la que ya empiezan a intervenir otros factores. Primero, la función de selección es decir, ¿qué proceso voy a elegir para despachar próximamente? Es el proceso con la ráfaga esperada de CPU más corta. En el instante 0, el único proceso que tengo en estado de listo es el 1. Lo despacho. Ahora, el modo de decisión de esta política es no preemptiva. Así que, mientras este proceso quiera seguir usando la CPU, lo dejo. Yo, sistema operativo, lo dejo. ¿Cuándo va a dejar de usar la CPU? En el instante 3. En el instante 3, cuando se termina la ráfaga de CPU del proceso 1, el sistema operativo, el planificador de corto plazo, se va a fijar a la lista de listos. ¿Y qué tenemos? El proceso 2 solamente. No tengo que andar haciendo comparaciones para poder despachar, para elegir un trabajo y despachar. Es el único proceso que hay. Bien, lo despacho. Proceso 2, que estaba esperando desde el instante 2, lo despacho en el 3, y como esta es una política no preemptiva, ese proceso va a ejecutar hasta que termine su ráfaga. Va a ejecutar hasta el instante 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En el instante 9, ese proceso va a terminar, o por lo menos la ráfaga de ese proceso termina, y ese proceso se irá bloqueado, qué sé yo, o termina el proceso. En el instante 9, ya llegó el proceso 3 en el instante 4, el proceso 4 en el instante 6 y el proceso 5 en el instante 8. A ver, confirmemos. Sí. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiere decir que en el instante 9, cuando este proceso termina y el sistema operativo, el planificador de corto plazo, el sistema operativo, se va a fijar en la lista de listos, en estado de listo, ¿cuántos procesos hay? Hay 3 procesos. Pero en vez de despacharlo en el orden en el que llegaron, que sería proceso 3, proceso 4 y proceso 5, se va a fijar
en la duración de la ráfaga. Y resulta que de proceso 3, proceso 4, proceso 5, el proceso con la duración de ráfaga más corta es el proceso 5. La siguiente más corta es la ráfaga del proceso 3. Y la más larga de todas es la del proceso 4. Quiere decir que va a despachar el proceso 5, 3 y 4. Entonces, despacho el proceso 5 en ese instante hasta que se termine su ráfaga, porque es no preemptivo. Después, despacho el proceso 3 y el 3 va a ejecutar hasta que termine. Esto es no preemptivo. Y finalmente ejecuta el 4. Bien. Entonces, acá hay que tener en cuenta algo. ¿Cómo sé cuánto va a durar la ráfaga del proceso 5 o de todos estos? Es una situación hipotética que sirve para estudio, que sirve para ejercitar, que sirve para comprender un tema. A priori, no sé exactamente el tiempo de ráfaga que va a tomarle a un proceso ejecutar en la CPU, ¿sí? No sé cuánto va a durar la ráfaga de un proceso. Exactamente, no lo sé. Más adelante vamos a ver que hay técnicas en las que yo puedo estimar la duración de la próxima ráfaga. Pero a ciencia cierta no lo sé. Entonces, esto es para comprender, ¿no? Que si yo tengo un proceso que va a demorar 13 unidades de tiempo, bueno, la decisión debería ser tal, ¿no? Bien. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien. Fíjense, los procesos acotados por entrada-salida serán ejecutados primero. Si alguien está de acuerdo, si alguien no está de acuerdo con esto, me lo dice. ¿Esto qué me dice? Me dice que, en general, lo que va a ocurrir es que los procesos que son acotados entrada-salida, dijimos que tienen una ráfaga de CPU muy cortita. Con lo cual, los procesos, esos van a ser una ráfaga muy cortita de CPU. Esos van a ser elegidos primero para ejecutar. Después van a estar bloqueados un buen rato. Pero cuando vuelvan a listos, normalmente van a tener de nuevo una ráfaga muy cortita de CPU para ejecutar. Por eso decimos que los procesos acotados por entrada-salida normalmente van a ejecutar primero. Bueno, y algo de lo que hablábamos recién es esto, ¿no? Necesitamos estimar el tiempo de procesamiento requerido para cada proceso. Esto puede hacerse en función del comportamiento anterior. A ver, esto no es fácil, ¿no? A ver, es fácil en términos matemáticos. Ahora, hacer el cálculo, hacer una estimación a los tiempos de procesador me requiere un trabajo, un overhead del sistema operativo que es costoso, ¿sí? De todos modos, en algunos casos se hacen unas estimaciones. ¿Por qué? Yo tengo que estimar, a ver, si yo quiero hacer ese JF, esa política, tengo que tener estos tiempos. Ahora yo los tengo muy lindos, muy bonitos en una tabla que construí, pero solo con los fines de demostrar cómo funciona este algoritmo. Ahora, si vamos a la realidad, lo que pasa es que yo tengo que a ese numerito calcularlo. Si yo quiero implementar esto en un sistema operativo real, ese numerito lo tengo que calcular. A ver, del proceso 19.208. ¿Cuál va a ser la
duración de la próxima ráfaga? Y no sé, qué sé yo. Veremos cómo calculamos, pero tengo que calcularla. Y ese cálculo me va a llevar tiempo. Que me insume trabajo, me insume tiempo. Y es costoso en ese sentido. Bien, tengan en claro de que ese numerito hay que calcularlo. El sistema operativo lo tiene que calcular si queremos implementarlo. Y acá tenemos cómo se hace. Quizás desde esta simbología ustedes vean que hubo muchas variables. En realidad tenemos un par de variables y tenemos algunos coeficientes y subíndices y qué sé yo, y la sumatoria. En realidad la cosa es muy simple. A ver, ¿qué podríamos hacer? Una de las cosas que podríamos hacer es determinar un promedio. A ver, un proceso. Ejecute una ráfaga de 2 unidades de tiempo. Vamos a seguir con el otro que pusimos hoy hace un rato en el aire. Primer ráfaga, 4 unidades de tiempo. Segunda ráfaga, 2 unidades de tiempo. Tercer ráfaga, 4 unidades de tiempo. Entonces, ráfaga 1, 4. Ráfaga 2, 2 unidades de tiempo. Ráfaga 3, 4 de nuevo. Bien, ráfaga 1, 4. Ráfaga 2, 2. Y ráfaga 3, 4 de nuevo. La cuarta ráfaga, ¿qué duración tendrá? Bueno, una alternativa es sacar el promedio, ¿sí? Como hicimos antes. 4 más 2, 6. Más 4, 10. Dividido, ¿cuántas ráfagas? 3. 10 dividido 3, 3,33. Entonces, el promedio me da 3,33. Bien. Una forma, entonces, de estimar la duración de la próxima ráfaga del CPU es sacar el promedio. Ahora, hay muchos estudios que sugieren de que la duración de la próxima ráfaga de CPU de un proceso es más parecida a las últimas que a las anteriores. ¿Sí? Es decir, si yo en este caso, en este ejemplo que pusimos de 4, 2, 4, ¿cuánto va a ser la duración de la próxima ráfaga? Yo sé que va a ser, en este caso, bueno, está muy complicado porque hay un 4 al principio y un 4 al final, pero va a ser más parecido al último 4 que al primer 4, digamos. Ahora les vamos a poner otro número y se van a dar cuenta. ¿Qué pasa? Así como hablábamos en algún momento del principio de localidad de referencia, estos estudios mostraron eso, que la duración de la próxima ráfaga va a ser más parecida a la última que a la anterior y más parecida a esa que a la anterior y más parecida a esa que la anterior. Entonces, una idea que se utiliza es sacar esto. Una media exponencial, ¿sí? A ver, ustedes en estadística lo deben haber visto, bueno, habrán visto la media ponderada. Bueno, es eso mismo, es eso. Entonces, yo voy a hacer un promedio donde cada uno de los términos que utilizo en la sumatoria y luego lo divido, va a tener un peso distinto. Entonces voy a sacar esa media ponderada diciendo, bueno, le voy a dar más peso a la última ráfaga, un poquito menos a la anterior, y menos a la anterior, y menos a la anterior. Entonces, vamos a cambiar el ejemplo.
Vamos a decir, la ráfaga 1 tiene una duración de 12 unidades de tiempo. La ráfaga 2 tiene una duración de 4. La ráfaga 3, una duración de 6. La ráfaga 4 va a ser la incógnita a calcular. Ustedes agarren un papelito o hagan mentalmente. Ráfaga 1, 12 unidades de tiempo. La 2, 4 unidades de tiempo. La 3, 6 unidades de tiempo. Si hiciéramos el promedio común, el promedio, ¿qué tenemos? 6, 4, 10, 2, 12, dividido 3, 4. Entonces, si yo estimo la duración de la ráfaga 4 con el promedio, la duración estimada va a ser 4 unidades de tiempo, ¿sí? Que no es ni más ni menos que el valor medio ese que habíamos visto, la duración de la ráfaga 2. Bien. Ahora, si yo hago otra cosa ahora, si hago algo como esto y uso un promedio exponencial, donde yo le doy un mayor peso a las instancias más recientes y utilizo, por ejemplo, para eso un alfa de 0,5 o un medio, que es la situación más simple, más fácil para los cálculos, vamos a ver lo siguiente. Después lo vamos a ver en la práctica, por ahí lo podríamos ver en un documento colaborativo para que lo vean bien, pero de todos modos acá vamos a hacer así. Ráfaga 1, 2 unidades de tiempo. Ráfaga 2, 4. Yo ahora se los voy a mostrar el papelito. Ráfaga 3, 6. Ráfaga 4, X. Lo que vamos a hacer es 6 lo vamos a multiplicar por un medio. Al 4 por un cuarto. Y al 2 por un cuarto. Esto va a ser, entonces, 3. Esto va a ser 1. Y esto va a ser un medio. Entonces, 4 y medio, 4,5. Bueno, fíjense. A ver si se alcanza a ver este papelito. Después en la práctica lo vamos a hacer y se van a dar cuenta que es mucho más simple. ¿Se alcanza a ver? Yo a usted lo... Ahí, No, pasa que se había trabado la imagen, parece. A ver, dejo de compartir por ahí. Ahí está mejor. ¿Mejor? Fíjense, la ráfaga 1 dijimos que duraba 2 unidades de tiempo. La ráfaga 2, 4. La 3, 6. Yo quiero averiguar cuánto va a ser la ráfaga 4. ¿Qué hago? Le doy un peso de 0,50 a la última ráfaga, 6. Entonces, en el cálculo de todo este promedio exponencial ponderado, la mitad del peso en el cálculo del promedio lo va a tener la última ráfaga. Y la otra mitad se la van a repartir entre las dos ráfagas anteriores. La ráfaga anterior es de 4, va a tener una cuarta parte de incidencia en el total, y la anterior también, una cuarta parte. Entonces, estos 2 cuartos me hacen la mitad del promedio. Y esto es la otra mitad del promedio. 6 dividido 2, 3. 4 dividido 4, 1. 2 dividido 4, medio. Entonces, 3, 4, 4 y medio. Ese promedio exponencial no me dio 4, sino que me dio 4 y medio.
más parecido a la última ráfaga. Es un poco más parecido a la última ráfaga. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Reitero, en la práctica lo vamos a ver por ahí con un... Lo vamos a ir haciendo en un documento colaborativo, así lo pueden entender bien. Estos calculitos son los que tiene que hacer el sistema operativo cuando necesitamos implementar, cuando queremos implementar algo como esto. Entonces, por ahí después lo pueden ver, cómo se hace esta media ponderada en estadística, lo pueden repasar o buscan en cualquier libro un promedio exponencial y ya está. ¿Sí? El desarrollo lo tienen acá. A ver, no, en este caso, la fórmula es esta, la ecuación es así. La duración... Apa, sí, sí. Ahí vamos. Ahí está. Bien. Acá está la ecuación. La duración de la próxima ráfaga, Sn+1, es el coeficiente que yo elijo, que normalmente es un medio, alfa un medio. Tiene que estar siempre entre 0 y 1. Multiplicado por la última ráfaga efectiva. ¿Cuánto duró la última ráfaga efectiva? Esto es lo que yo estoy calculando. Esto es la última ráfaga efectiva. Y después, en realidad, bueno, acá está abajo está el desarrollo. Acá me parece que le falta algo. Esto es así, 1 menos alfa, pero es la sumatoria de 1 menos alfa por los TDN. ¿Sí? Algo no está ahí. Correcto, fíjense en desarrollo. Acá está. Sí, acá esto no es S, y esto acá es sumatoria. Entonces, acá en un desarrollo sería así. La duración de la ráfaga n+1 es igual al coeficiente que yo elijo por la duración de la última ráfaga, más 1 menos alfa por la duración de la última ráfaga, la anterior ráfaga, la duración efectiva de la anterior ráfaga. Más, sucesivamente, 1 menos alfa a la i por alfa por la duración, y así sucesivamente hasta la última de las ráfagas. Un segundito, chicos. Ahí vengo, chicos. ¿Quieren hacer 2 minutos de parate o recargan mate o
¿O seguimos? Por mí sí, pero no sé cómo quieran los otros. A ver, de más voces. Si usted quiere, profe, paramos un ratito. Dale. Además. Bueno, Sí, igual. hacemos a las a las 3:30, 35. Y hacemos unos 15 minutos más. Dale. Bien. Dale. Dale, tomen agua, estírense un poco y seguimos. Paro la grabación. Claro, pausa de grabación, quedamos acá. No. ¿Tiene pausa esto? No. Detener.